¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Soy Enrique Lascano y me da mucho gusto darle la más cordial de las bienvenidas a la mesa de análisis Reto 2024. Hoy vamos a abordar el tema de la política salarial instrumentada durante el actual gobierno federal. Mire, el salario mínimo en nuestro país pasó de 88 pesos diarios a principios del actual gobierno a 249 pesos diarios. Mientras que en el caso de la zona libre de la frontera norte, pasó también de 88 pesos diarios a 375, a partir del 1 de enero de este año. Los analistas comentan que esta situación, este incremento, no sucedía cuando menos desde hace medio siglo. Y hoy precisamente analizaremos estos cambios en la estructura salarial de México y cuáles son sus consecuencias sociales. También abordaremos cuáles son las expectativas en este rubro por el cambio de gobierno, un gobierno de izquierda, que seguramente mantendrá esta política económica. Y en esta ocasión, para realizar el análisis, le doy la bienvenida al maestro César Enrique Pineda, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, de la UAM, quien también es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Déjeme iniciar con el análisis. La política salarial es un instrumento de la política económica de un país. Maestro, gracias por acompañarnos. Iniciaría preguntándote, desde tu punto de vista, ¿cómo evaluarías la política salarial en esta administración, en el sexenio del presidente López Obrador? Gracias por la invitación. Bueno, primero lo que habría que decir es que es quizá una de las medidas, este aumento del salario mínimo, quizá más progresistas o, mejor dicho, la política más a la izquierda de este gobierno que está por terminar. Hay que explicar que la intervención del Estado en la relación del capital y el trabajo, es decir, entre los empresarios y los trabajadores, es, por supuesto, una política que ha estado favoreciendo también a los trabajadores, al trabajador común. Y esto es muy importante en el sentido de que ha aumentado, efectivamente, como ya lo comentaban en las cifras iniciales, hasta 12% por encima de la inflación, los ingresos salariales en general de los mexicanos. Esto es importante, se había dicho y hubo una confusión en la opinión pública sobre si se estaba aumentando el salario mínimo, pero iba por debajo de la inflación, entonces de nada servía, solo porque las cosas obviamente cuestan más caras, pero todos los datos indican que el aumento va por encima de la inflación. Y en ese sentido me parece muy importante no solo hablar de los ingresos salariales, sino en general de la política de este gobierno en relación también a los contratos colectivos de trabajo por un lado y por el otro lado a el fin del outsourcing. Como se sabe, el outsourcing es la subcontratación sin todos los derechos que hacen ciertas empresas. Es una práctica que se da en todo el mundo, pero que puede considerarse a veces ilegal o al menos que no está dentro del marco de las regulaciones laborales. Y por el otro lado, la reformulación de los contratos colectivos de trabajo. En este caso, salario mínimo, contratos colectivos de trabajo y fin del outsourcing crean una política laboral que es, por supuesto, que favorece a la clase trabajadora. Explico muy brevemente el fin del outsourcing. En ese sentido, los derechos de los trabajadores, muchas empresas se habían acostumbrado a subcontratar a otra empresa que por ser, le llaman trabajo negro o trabajo precario, porque no tiene todos los derechos por no ser formalmente un trabajador de la empresa y no tener contratos largos de trabajo, no generar antigüedad e incluso en ocasiones tener un salario menor al que tendrías derecho si estuvieras en la empresa original, en la empresa que no es filial. Y en ese sentido, también el contrato colectivo del trabajo reconoce la opresión que se había vivido durante todo el siglo XX en relación a la representación corporativa y clientelar, especialmente de la CTM, que formulaba contratos colectivos de trabajo, a veces sin que los trabajadores supieran que estaban afiliados a un sindicato y negociando a espaldas de los trabajadores. En ese sentido, la política laboral de este gobierno impulsó que los trabajadores pudieran reconocer y legitimar o no, a través de una votación directa,
a sus representantes sindicales. Esto abrió una recomposición de la organización sindical. Estas tres medidas me parecen, por supuesto, positivas. A ver, maestro Pineda, hemos visto que luego de 3 décadas de pérdida del poder adquisitivo se revierte esta situación y se logra un aumento sustantivo, ¿no? Sustancial en el salario mínimo. ¿Dónde impacta, digamos, hablando socialmente, dónde impacta este incremento? Habría que decir dos cosas. Una es que no se elevaron los salarios porque este era uno de los dogmas principales de los programas económicos neoliberales, no solo en México, sino en toda América Latina. Entonces, rebasar este límite que se habían autoimpuesto los gobiernos y las gestiones anteriores, sí es el único, quizá el único cambio más visible, pero muy importante, de la estructura neoliberal de la relación entre trabajadores y empresarios. Pero por el otro lado, esto es keynesianismo puro. Si los trabajadores reciben mayores ingresos, por supuesto pueden aumentar la demanda, los consumidores incrementan la demanda y por tanto favorecen el crecimiento económico, el crecimiento que también favorece a los empresarios. Es quizá por eso que no ha habido una resistencia radical del sector empresarial al aumento de salarios, porque esto ha provocado no una espiral totalmente muy grande de crecimiento económico, pero sí ha reactivado la economía y, por supuesto, ha estabilizado a las familias en sus ingresos. En ese sentido, como planteaba Keynes, el economista famoso que decía que había que intervenir efectivamente del lado del consumo para producir, para reactivar y producir un círculo virtuoso en la economía, se está realizando y se está comprobando. En ese sentido, creo que cambia por completo la realidad socioeconómica de los trabajadores, que creo que es también un elemento positivo de este gobierno. Sin duda se rompieron algunos paradigmas, como los que mencionabas, maestro, ¿no? Yo te preguntaría qué factores son los que permitieron lograr una política salarial con incrementos significativos. Yo diría que para que el auditorio comprenda, efectivamente el gobierno interviene, la mano interventora del Estado se mete entre los empresarios y los trabajadores y decir, bueno, vamos a aumentar un poco más los salarios. Sin embargo, también hay un elemento sustantivo que creo que es importante mencionar. Tanto este gobierno como aparentemente el de Sheinbaum también han permitido que no haya una reforma fiscal que le cobre más impuestos a los ricos. Creo que es importante para el sector empresarial el que no se haya hecho esto, porque así han podido conceder este aumento salarial sin un conflicto grande contra los trabajadores ni contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Es un frágil equilibrio, es decir, el gobierno pide mayores salarios y un mayor esfuerzo a las empresas, hay un acuerdo general para que se eleven los salarios. Esto aumenta la economía o produce un crecimiento económico significativo y de ese crecimiento económico los empresarios se benefician, pero a cambio no han sido tasados o agravados por nuevos impuestos. Esta promesa primero de López Obrador y después de Sheinbaum creo que hace un equilibrio por ahora con las clases empresariales que ven también positivamente esta espiral de crecimiento importante en México. ¿Cuáles dirías tú, maestro Pineda, que son, digamos, cuando menos las más visibles consecuencias sociales de esta política económica? Bueno, yo diría que en la familia normal, que es en realidad sigue siendo de bajos recursos en todo el país, ha estabilizado los ingresos básicos y por tanto la canasta básica de alimentación, lo que puede efectivamente todas las investigaciones que se refieren también a la pobreza marcan por supuesto los ingresos en relación a la educación y especialmente a salud, alimentación y salud y el sistema de salud como elementos estructurales que permiten no empobrecer o al revés, por supuesto, si no existen las condiciones estatales, esta red de protección significan mayores, por supuesto, gastos que empobrecen a las familias. En ese sentido, el acceso con mayores ingresos
a que puedan acceder a más medicamentos y por un lado a alimentación básica, me parece que estabiliza en la pobreza y permite efectivamente que, como también son las cifras que hemos conocido casi a finales de este sexenio, que un sector importante combinado con los programas sociales, los ingresos han crecido alrededor del 17% de las familias en el caso de los programas sociales, de las familias más pobres, mejor dicho, pero ha sido en el 28% en las familias más pobres por ingresos salariales. Entonces, aunque también estos programas son universales, han respondido, por supuesto, a los más pobres. En ese sentido, hay una consecuencia muy importante que se refleja en estos 5 millones de personas, que son las cifras oficiales de salida de la pobreza, que me parece, por supuesto, respaldan una política social, una política que interviene más en la economía, a pesar de, insisto, de que el gobierno ha sido, podríamos decir, tibio en relación a los grandes poderes capitalistas, a los grandes poderes empresariales en México, que están muy concentrados y que han rechazado, como hemos visto, la reacción de algunos de ellos, por supuesto, mayores impuestos. En ese sentido, me parece que las condiciones sociales han mejorado en las familias trabajadoras en todo el país. Bueno, a ver, estamos a poco más de 2 meses del cambio de titular de Poder Ejecutivo Federal. A partir del 1 de octubre, México hace historia con la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuál es la expectativa que genera pues, este cambio de gobierno en la política salarial de nuestro país? Te preguntaría de entrada, de nueva cuenta, maestro, agradeciéndote que continúes con nosotros. Bueno, habría que decir que es muy claro que Claudia Sheinbaum tiene una plataforma de continuidad de las políticas de López Obrador y que creo que incluye la política laboral y la política salarial, que están íntimamente ligadas, no las podemos separar, a pesar de, por supuesto, reconocer la importancia del ingreso económico para las familias a través del salario. En ese sentido, creo que Claudia Sheinbaum tiene el reto de profundizar cambios que son positivos en relación a los trabajadores y su sindicalización, porque los sindicatos permiten mejores condiciones de negociación con las empresas, lo que no sucede si hay un sindicalismo no representativo o antidemocrático, como es el que existió durante mucho tiempo. En ese sentido, las experiencias, por ejemplo, de Goodyear o de General Motors, donde los sindicatos rechazaron a sus anteriores representaciones sindicales en los procesos de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, hablan muy bien de cómo los trabajadores, si se les da la oportunidad y están organizados, rechazan el sindicalismo corporativo, el viejo sindicalismo corporativo, y forman o legitiman nuevas formas sindicales que les permiten mejores formas de negociación con las empresas. Esto por un lado, creo que será fundamental, un reto de la nueva administración, si esta política se logra profundizar y ampliar para la libertad sindical. Por el otro lado, mantener el salario, las alzas de los salarios solo puede ser posible con crecimiento económico. Esto es un verdadero reto, porque cualquier flujo internacional que obstruya el crecimiento económico en México o que lo ralentice, podría generar problemas en mantener esta dinámica de aumentos salariales anuales y permanentes y ascendentes durante todo el sexenio. Creo entonces que por eso la propia Sheinbaum se ha involucrado en una serie de compromisos de inversión pública para la industrialización, parques industriales, etcétera, que es curioso que lo haga siendo ella ambientalista por el enorme impacto ambiental que tendrá esta enorme estructura, pero que al parecer desde la perspectiva de la Cuarta Transformación es también la vía para mantener el crecimiento. Mantener el crecimiento significa efectivamente poder mantener esta dinámica salarial sin impuestos, que es lo que ha ofrecido, sin mayores impuestos, especialmente a las clases adineradas, que es lo que ha también ratificado Sheinbaum en abierta continuidad con la política fiscal del presidente López Obrador. En ese sentido, creo que hay un reto fundamental de cuestionar si no es necesario efectivamente que los ricos y los más ricos de este país paguen un poco más de impuestos para poder equilibrar las finanzas públicas, evitar la deuda, aunque la propia Sheinbaum ha hecho un compromiso en torno de este tema, pero para poder mantener no solo finanzas sanas, sino un equilibrio que mantenga la política
de combate a la pobreza y de estabilización de los ingresos de las clases trabajadoras. Sí, qué duda cabe esto que mencionas, maestro Pineda, que para continuar esta política de incrementos salariales, pues tiene que haber un crecimiento de la economía, pues, si no, ¿de dónde, no? ¿Te parece en todo caso que estarían dadas las condiciones para que esto sucediera? Yo diría que sí, aunque hay también un tabú a hablar, por supuesto, de la riqueza de los multimillonarios. A nivel global se le llama el 1% de los más ricos, porque en realidad sí tienen mayor riqueza que compartir y distribuir. La idea de bienestar compartido de la Cuarta Transformación o de la conceptualización que ha hecho incluso la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum de bienestar compartido habla de que la riqueza se tiene que compartir en una mayor proporción. Yo diría que tarde o temprano se tiene que avanzar hacia una reforma fiscal que obligue a los más ricos a pagar, porque México produce mucha riqueza, los trabajadores son los que producen la riqueza y en ese sentido merecen, por supuesto, un reparto más equitativo de los recursos. En ese sentido, creo que el reto de Sheinbaum será mantener este equilibrio y esta, por decir así, anuencia de los empresarios para mantener esa política salarial. Ahora, el crecimiento de la economía no depende solamente de la inversión pública, sino también de otros factores internacionales y, por supuesto, de las formas de inversión de muchos capitales que a veces tienen, por supuesto, un grado de deterioro importante, como el capital extractivo, como el capital minero, que no producen muchos trabajos. Ahí es, por supuesto, donde la Cuarta Transformación podría hacer una separación, donde industrias como la minera, que producen mucha contaminación y uso del agua, podrían ser gravados en un margen más amplio que otras industrias que no tienen esos grados de ganancias y de afectaciones ambientales. En otros países y con otros gobiernos progresistas se han tomado estas medidas tanto para inhibir el impacto ambiental como para también redistribuir la riqueza extractiva. Sí, qué duda cabe que los factores exógenos pues inciden sobre todo en economías globalizadas como la que hoy, digamos, se practica en buena parte del mundo, y lo que sucede en otro lugar pues le impacta a la economía, ¿no?, del otro lado del mundo. Estoy cierto, y tú lo mencionabas, maestro Pineda, que la próxima administración será una administración de muchos retos. ¿Cuáles dirías tú, desde tu punto de vista, que van a ser, digamos, los retos más importantes que va a enfrentar la administración de la doctora Sheinbaum? Yo diría que profundizar y dar un giro hacia la izquierda. Lo que hemos visto durante el mes o las semanas siguientes a la elección es que Claudia Sheinbaum se ha reunido con poderosas entidades económicas, tanto globales como nacionales, con el empresariado. Hay que decir que todos los gobiernos progresistas, incluyendo el de Lula, por ejemplo, en su primera elección a principios del siglo XXI, tuvieron que firmar una serie de convenios y de cartas compromiso para no afectar los grandes intereses económicos, los grandes intereses del capital financiero, que es el que domina, digamos, hoy los mercados mundiales y la economía global en general. Hay que decir que los intereses de estos grandes inversionistas pueden ser muy contradictorios con los intereses de las mayorías nacionales. Y muchos de estos gobiernos están constreñidos en un marco que no pueden cambiar por varias décadas de neoliberalismo y por los acuerdos internacionales de libre comercio, así como las protecciones internacionales a los empresarios y a los inversionistas. Por decirlo así, los gobiernos progresistas tienen una camisa de fuerza nacional e internacional en esos compromisos económicos frente a los mercados y al mercado mundial. Creo que el mayor reto de Claudia Sheinbaum es rebasar estas constricciones, rebasar un poco más esta camisa de fuerza, quitarle un poco de sus nudos para poder implementar una política aún más a la izquierda que no solo permita un equilibrio frágil de la economía en relación a los empresarios, sino que permita una redistribución de la riqueza más profunda, una sociedad más igualitaria, que es, por supuesto, el horizonte de cualquier perfil socialdemócrata o progresista
de los gobiernos tanto europeos como latinoamericanos. Creo que ese reto está abierto porque hasta ahora es limitado el cambio en relación a las estructuras económicas, aunque como hemos dicho en el primer segmento, el salario, la política laboral anuncian buenos elementos y positivos, pero otros en relación a con los empresarios aún son muy limitados. Acercándonos hacia el final para empezar con las conclusiones, déjame preguntarte algo, maestro. Hablas de a lo mejor gravar más la riqueza, pero también a ese mismo empresariado pedirle que genere más crecimiento o que ayude al crecimiento económico. Va a ser un trabajo complicado, pues, ¿no? Digo, es un trabajo de bordar muy fino, ¿no? Sí, ahora hay que diferenciar por sectores, por decir así, algunos son el crecimiento, por ejemplo, en la maquila y en la industria maquiladora ha sido muy importante, son grandes, gigantescas corporaciones internacionales que tienen toda esa capacidad. No así, insisto, con otras industrias más pequeñas y por supuesto con los medianos empresarios que no tienen una capacidad para pagar más impuestos. También habría que decir, hay que, en medida de las tendencias globales del cambio climático y de los peligros que implican los impactos ambientales de la industria, estudiar claramente cuáles son de ellas las que deben gravarse más para desincentivar Claro. Muchos de los impactos ambientales y redirigir las inversiones a otros sectores. Entonces, efectivamente, es un tejido fino, un tejido que además en un gobierno que no necesariamente ha confrontado a los empresarios debe mantener la gobernabilidad, hablando y consensando este tipo de políticas diferenciadas que permitan mantener el crecimiento económico y permitan la redistribución de la riqueza y a su vez también el menor impacto ambiental. Maestro Pineda, en este minuto que nos queda, minuto y medio, ¿cuáles serían tus conclusiones sobre este tema? La 4T debe profundizar la política laboral que fue correcta, pero tiene que abrir también otros elementos de nueva relación con los trabajadores y los empresarios para profundizar el cambio que prometió como una gran cuarta transformación. Será un trabajo, ahí sí, necesariamente, cuando menos en dos pistas. Así es, con los trabajadores por un lado, por los empresarios, con la economía internacional y por supuesto a través de la reforma fiscal y también profundizando los cambios de la reforma laboral. Este esfuerzo, dirías tú, que tendría que hacerse a lo largo de la administración para ir generando las condiciones, digamos, en un esfuerzo constante, pero, digamos, paulatinamente se tendría que hacer. Sí, consensando con los sectores económicos de manera gradual, de manera progresiva, insisto, de manera diferenciada, para poder acordar tanto con los sectores industriales como con los propios trabajadores nuevas condiciones de la relación capital-trabajo que permita esta nueva redistribución de la riqueza. Creo que hay condiciones y creo que hay un sector del empresariado que está dispuesto, la mayoría de los empresarios están dispuestos, como lo han hecho durante este sexenio, a negociar y a consensar con la cuarta transformación. Creo que hay que evitar efectivamente cualquier peligro de polarización con el poder económico, pero también que hay que meter más la mano del Estado para una nueva redistribución de la riqueza y para que los derechos de los trabajadores se cumplan cabalmente. Pues bueno, ahí tiene usted. Y yo le agradezco su atención a esta mesa de análisis y reto 2024, donde hablamos de la política salarial instrumentada por el gobierno federal y sus efectos en la sociedad mexicana. Sin duda un tema relevante, el aumento a los salarios mínimos en el actual periodo gubernamental. Veremos pues cuál es la política que seguirá el nuevo gobierno que encabezará pronto la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Agradecer al maestro César Enrique Pineda su participación y agradecerle a usted que nos haya acompañado. En nombre de este equipo de trabajo, lo espero en la siguiente emisión de Reto 2024. Buenas noches y hasta la próxima.